noches, amigos de La Neta Noticias. Yo soy Meme Yamel y les doy la bienvenida a este espacio en donde ya se la saben. Decir la neta a nosotros no nos cuesta, y es que la neta no peca, pero incomoda y bastante. Ya saben que yo soy Meme Yamel, hay muchos que todavía traen estas dudas de si me llamo Meme Yamel o no. Sí, así me llamo. Vale la pena recordárselos desde un inicio y también recordarles que sí, también soy feminista. No de estas feministas radicales, tampoco a las feministas que andan haciendo desmanes. Feminista de la que cree que el hombre y la mujer pueden tener una equidad, no igualdad. Les voy a contar una breve anécdota que viví ayer, que en la noche me encontré en el Zócalo a una persona que me decía, es que yo veo tu programa, Meme, pero me preocupa el discurso feminista que traen y que no ataca las cosas desde la médula. Y yo les decía, pues, ¿qué pasa? ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Qué hay que no hemos dicho? Y me dice, es que no hemos hablado de que el problema está en las familias y que el respeto debe de darse en las familias, que la educación ya no se está privilegiando como antes se privilegiaba. Me dijo que si conocía la definición de la palabra respeto. Yo le dije, pues para mí es un valor. Me dijo, no, la definición como tal. Y me dijo esta persona, este señor, que la definición de respeto era sumisión. Yo no estoy de acuerdo en que el respeto sea sumisión, pero dice que esa es la definición oficial. Y yo les digo el dice, porque para mí es muy importante recolectar estos sentimientos de la gente, lo que nos dicen. Como por ejemplo lo que tengo en la mano, a los amigos que nos pueden ver en redes sociales y en televisión, pues tengo una pluma con una florecita. Y esta me la regalaron unas mujeres trabajadoras, campesinas, que se manifestaron ayer. Cuando era día de paro nacional, estas mujeres se manifestaron en Palacio Nacional y regalaron playeras, regalaron folletos y regalaron plumas a todas las mujeres que pasaban. Ellas, ojo con esta exigencia, no protestaban solamente por mujeres asesinadas, sino que protestaban por una vivienda digna. Creo que estamos en un México que tiene muchos matices y efectivamente es un México en donde la lucha por la equidad es lucha por la equidad. Creo que ese es un discurso que debemos de rescatar, que no es exclusivamente el feminismo, sino que es lucha por la equidad y el respeto. Una lucha por esos derechos que no son respetados ni siquiera por la autoridad. Y me deprime de forma retórica, vamos a llamarle, cuando me encuentro personas que consideran que la lucha por la equidad es una estupidez. Y perdón que se los diga así, pero es que es lo que la gente menciona, que es una estupidez luchar por la equidad porque las mujeres a su casa y el hombre al trabajo. ¿Y qué hay de las madres solteras? ¿Y qué hay de los padres solteros? ¿Y qué hay de los jóvenes emprendedores? ¿Y qué hay de los que no tienen oportunidades? ¿Qué hay de esta equidad que el Estado nos promete y que también nos arrebata? Quiero también decirles que alguien que a mi parecer hoy se la rifó en tribuna fue Gerardo Fernández Noroña, el diputado del PT, que siempre anda dejando las cosas ardiendo, le encanta ver el mundo arder, pero él pidió perdón. Gerardo Fernández Noroña el día de hoy pidió perdón a nombre de los hombres, perdón a nombre del patriarcado y exigió una equidad y erradicar la violencia de género. Un Fernández Noroña al que han citado de misógino, ustedes nómbrenlo. Lo han tachado de agresor, lo han tachado de acosador, lo han tachado de grosero. Ese Noroña hoy se echó de nuevo encima a los prianistas que durante años en discursos nos prometieron esa equidad de las que les hablaba al inicio de esta transmisión y de este programa, pero que lo único que hacían era gastarse la lana que destinaban supuestamente a esas actividades para erradicarla, para disminuir más bien la brecha, esa brecha de género,
se la gastaban en propiedades que hoy por hoy ni la Auditoría Superior de la Federación logra encontrar. Y quiero que me acompañen a escuchar lo que dijo un Gerardo Fernández Noroña, porque sí, señores, les deja a los panistas, a los priistas, a esos que gobernaron durante muchos años, muy claro que México no olvida. No puedo dejar de señalar que la derecha tiene una mina inagotable de perversidad y de hipocresía. Voy a poner un ejemplo sencillo. Esta Cámara la gobernó el PRI y el PAN por décadas, y las humildes trabajadoras de limpieza nunca recibieron justicia, eran transparentes para los legisladores y legisladoras de estos partidos. Tuvo que llegar nuestro movimiento para desaparecer el outsourcing y darles derechos plenos a las humildes trabajadoras de la Cámara de Diputados. Mienten cuando dicen que es nuestro gobierno y nuestro compañero presidente el responsable y el insensible frente a esta violencia que viene de atrás y viene de lejos. Vuelvo a recordarles que las iglesias quemaban a las mujeres solo por ser mujeres, las quemaban vivas y las acusaban de brujas. Les pesa lo que les digo, pero es la verdad. Son unos hipócritas. Esos nombres de esas mujeres que están ahí los están utilizando. Ustedes son responsables de feminicidios, son responsables de desapariciones forzadas, son responsables de hacer fiestas con prostitutas que están grabados los diputados de Acción Nacional. Son responsables de convalidar a un presidente de la República, Vicente Fox Quesada, y que les llamara permítame, lavadora diputado, con patas a las mujeres. Permítame, por favor, les pido orden y respeto a los oradores y a las expresiones de todos los grupos parlamentarios. Continúe, por favor, diputado. No había parado el reloj, diputada presidenta, le pido que me regresen el tiempo, porque sigue avanzando el reloj y todo el tiempo que interrumpieron no pararon el reloj. Pidió que guardaran orden, pero no que pararan. Continúe, diputado, por favor. Sí, pido que me repongan el tiempo. Son 7 segundos por llamar al orden, No, pero era adelante, poco más diputado. de un minuto que tenía yo. Adelante, diputado. Relájense, diputados, les toca el nervio porque se saben machos, porque se saben consumidores de prostitución, porque se saben hipócritas y doble moral, porque electoralmente no representan nada y solamente intentan montarse en la genuina lucha de las mujeres para tirar al gobierno del compañero presidente López Obrador, pero no van a poder, van a ser arrasados electoralmente en 2021 y en 2024 les vamos a repetir la dosis porque el pueblo va a seguir apoyándonos, mujeres y hombres y hombres y mujeres. Queremos erradicar la violencia. Quiero ver su voto en favor de la interrupción legal del embarazo. Quiero ver su voto en hacer que sea castigado quien consuma prostitución, para abolir la prostitución, porque la esclavitud, esa esclavitud brutal de las mujeres en pleno siglo XXI, no se reglamenta. Hay que abolirla. Son unos hipócritas. Tienen las manos manchadas de sangre de mujeres, de niños, de niñas. Nadie se atrevería aquí a decir que se reglamente la prostitución de niños y niñas, pero sí se atreven a decir que se reglamente la prostitución de mujeres. Termino. Los seres humanos no somos mercancía. No se nos debe exprimir hasta la última gota de sudor, de sangre, de lágrimas y de vida. Merecemos una vida plena y por eso hay que cambiar este sistema económico que es el principal violentador de mujeres, de hombres y destructor de la vida. ¿Ven? ¿Ven y escuchan claramente? Yo les voy a pedir que, si es necesario, se esperen a que acabe el noticiero y lo regresen al principio, si nos ven en redes sociales. Y si no, grábenlo. Porque, mis amigos, alguien se los tenía que decir. Hoy vemos a priistas y vemos a panistas trepándose en las luchas sociales que, según ellos, abanderaron durante años. Nos quieren venir a decir cómo resolver el país, cómo resolver los problemas de México, pero cuando ellos fueron gobierno se gastaron el dinero que se supone era para resolver esos problemas en otras cosas más importantes para ellos, como propiedades, sus lujitos, adquisiciones. Nómbrenlos.
Y para muestra un botón, ahí están los informes de la Auditoría Superior de la Federación que hacen en la última entrega de la revisión a la cuenta pública 2018, la última cuenta de Enrique Peña Nieto. Una cuenta que tiene muchas cuentas pendientes y que a mí no me van a venir a decir, a nosotros no nos pueden venir a decir que no es cierto. Porque si ellos efectivamente hubieran hecho algo en sus administraciones, si ellos hubieran honrado las promesas que hacían en sus discursos y en campaña, esas con las que compraban votos, hoy no tendríamos un México tan impune, hoy no tendríamos un México tan corrupto, hoy no tendríamos un México sin valores. Ahí hay un gran detalle. Si efectivamente parte de esta lucha le corresponde a la sociedad, y es gran parte, más de la mitad nos corresponde a nosotros, la lucha por la equidad y justicia también nos exige reconocer que los políticos están trepando en un tren que no les corresponde porque no lo solucionaron, sino que lo fomentaron. Y además nos corresponde abrir los ojos, tomar acción y, amigos, no dejar que los políticos se trepen en un tren que, insisto, no les corresponde porque ya se fue. Quiero dejarlo muy claro porque parece que todavía hay mexicanos que no tienen memoria. Efectivamente mueren más hombres que mujeres al día, pero no por las mismas causas. No por lo que diga la Mars ya tiene razón. Una niña que se metió un condón en la nariz para hacerse famosa, ahora nos viene a decir que es muy sabia. Lo que aquí necesitamos es reducir la violencia, pero también luchar por una equidad y reconocer que existe un discurso machista que se ha fomentado también dentro de las mujeres y por las mujeres. Yo se los dejo de tarea porque sí, señores, esas son las netas y nosotros comenzamos. Regresamos. Listo, mis amigos, y poniéndonos más serios, alguien vuelve a salir al foco de estas noticias, de estas netas, y es el mismísimo Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, que hoy, saliendo de Palacio Nacional, lo agarran los medios de comunicación y dio a conocer algo que ya se había pedido, se le solicitó a Andrés Manuel en las mañaneras. Muchos reporteros y periodistas fueron bastante insistentes con el tema y es la segunda vez que lo abordan, pero parece que esta ya lo confirma y es por la propia voz de Alfonso Durazo, en donde da a conocer que ya pidió la renuncia de directores de área y generales de la dependencia que tengan o tuvieran relación o nexos o cercanía o como quieran con Genaro García Luna. A su salida de Palacio Nacional, Alfonso Durazo fue cuestionado sobre las destituciones que se encontraban, en las que se encontraban, por ejemplo, la de los hermanos Alfredo y Gilberto Higuera Bernal. Él señaló que ambos no están en el área y por lo tanto no corresponden al ámbito de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pero cabe recordar que la política de nuestro país, las relaciones personales, sí pueden convertirse en relaciones políticas y con frecuencia en complicidades, y eso es lo que se busca evitar, a palabras de Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Vamos a descartar que un Alfonso Durazo esté buscando la gobernatura de su estado, ¿no? Y que busque estos puntitos. Y vamos a hablar bien en concreto de lo que menciona Durazo. Las relaciones personales en la cultura política de nuestro país se pueden convertir en relaciones políticas y aquí no hay de que no sabemos y de que no es cierto. Muchos años nos han querido vender el discurso de que los políticos pueden ser amigos en la vida privada y tener sus diferencias en la vida pública, pero ya sabemos que eso no va por ahí porque al final nos las dejan caer y sin vitacilina, ni vaselina, ni nada. Entonces, vamos a escuchar lo que dice Alfonso Durazo. Serían altos porque hay que recordar que la cultura política de nuestro país, las relaciones personales se convierten en relaciones políticas y con frecuencia en complicidades. Y eso es lo que queremos evitar. Concretamente le preguntaron sobre los hermanos Higuera.
No están en el área de la... No. ¿Su procurador? Bueno, Pero no corresponden al ámbito de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Ya han sido, ya se les ha pedido la renuncia a algunos colaboradores. ¿Ven? Entonces, si un Alfonso Durazo está confirmando que van a, pues, con la pena, mis amigos, todos muy buenos y lo que usted quiera, guste y mande, pero si usted se lleva o se llevó con un corruptazo que aceptó sobornos del crimen organizado y que aparte de aceptar sobornos, porque dejen ustedes los sobornos, yo creo que a estas alturas podemos analizar que lo de los sobornos ya es lo de menos, comparado con ponerse a fabricar delitos, acusar familias de que son cárteles o bandas, con tal de legitimarle a una persona su gobierno. Porque para fines prácticos, Genaro García Luna lo único que ganó fue lana, pero el que quiso legitimar su presidencia, razón por la cual, y no nos dejemos engañar, se aceptaban estos sobornos, razón por la cual se hizo un fraude y se fomentaron fraudes y hasta nos compraron un presidente con lo de Odebrecht, que fue Enrique Peña Nieto, es Felipe Calderón. Felipe Calderón fue el más beneficiado de todo esto. Hoy ya entendemos, y por eso reafirmo lo que dice Durazo, las relaciones personales en la cultura política de nuestro país se convierten en relaciones políticas, no aprenden, no saben separar, y yo creo que hasta él se podría incluir. Yo creo que no hay un solo político mexicano que pueda decir que, pues por el hecho de que sean sus amigos no quiere decir que todos sean iguales. Diría, pues en la cultura popular, todas las mamás y todas las abuelitas. El hecho de que andes en el lodo no quiere decir que te vayas a ensuciar, pero también el hecho de que andes con lobos te enseña a aullar. Entonces sí quiero ser muy puntual en que, ojo con esto, Alfonso Durazo y todos los políticos deben entender que no pueden tener este tipo de nexos con personajes como un Genaro García Luna y pensar que van a salir victoriosos, porque sabemos que, pues dime con quién andas y te diré quién eres. Y otra que nos debe de decir, pues no dejen ustedes decirnos, que debe de empezar a reconocer que no es una víctima, es Rosario Robles. Ayer yo platicaba con una tesista de Derecho, que está justamente haciendo su tesis en anticorrupción y toma el ejemplo de la estafa maestra de Rosario Robles para decirnos, no por el hecho de que tu firma no esté en unos documentos, quiere decir que no eres responsable. O sea, en otras palabras, Rosario, no porque no firmaras los documentos en donde se robaban la lana, porque no hay otra manera de llamarla, se robaban la lana a través de este abuso de este esquema de adjudicación, o más bien de este esquema de invitación a 3 o más personas para bajar recursos públicos, no porque su firma no estuviera ahí quiere decir que ella es una inocente y blanca paloma, que es lo que ha querido argumentar. Y es que Rosario volvió a solicitar un amparo y en este amparo buscaba que el juez Delgadillo Padierna dejara de conocer el caso. En agosto de 2019, acuérdense que una legisladora morenista, hablamos de Dolores Padierna, reconoció que el juez Delgadillo era su sobrino. Y acuérdense que entre Dolores y Rosario hay muchos Dolores que nos invitan a rezar un rosario porque han tenido sus rencillas bastante personales. Dada esta situación, un tribunal federal negó un nuevo amparo que solicita Rosario Robles, la extitular de Sedesol y del Sedatu, en el que buscaba que el sobrino de la diputada Dolores Padierna pues dejara de conocer su caso. Este juez, Jesús Delgadillo Padierna, era el que iniciaba este proceso, el que pone esta medida de prisión preventiva que Rosario ha intentado desestimar una y otra vez porque dice que su delito no es grave, pero sabemos que hay motivos de sobra para pensar que se pueda fugar la señora, pues ha sido destituido, él ya no lleva el caso, pero sí conoce los pormenores de este caso. El titular del primer tribunal unitario en materia penal rechazó el recurso para que esta exfuncionaria pues
se le concediera la sentencia de otro tribunal que desechó por extemporánea la recusación del juez Delgadillo Padierna. Y es que esto lo único que es que una Rosario Robles que está dando pura patada de ahogado. ¿Ven? Las mujeres también tenemos que reconocer que no solo por el hecho de ser mujeres ya somos transparentes, inocentes y muy anticorruptas. No, señores. La corrupción existe, sean hombres o sean mujeres. Y saben muy bien que lamentablemente esto se extiende a las relaciones personales que, como diría Alfonso Durazo, en la cultura política mexicana se convierten en relaciones políticas. Regresamos. Ya regresamos. Y antes de irnos tenemos que darle un llamado, un exhorto. Inserte la palabra que mejor considere a los medios de comunicación hegemónicos que durante muchos años están sesgando la información. Sí, ¿para qué les digo que no? No he visto que muchos medios publiquen lo que hace Keith Raniere, el líder de esta secta NXIVM, en donde solicitó un nuevo juicio del caso en su contra, en donde se le señala por presunto tráfico sexual. Su defensa presentó una moción el pasado lunes. De acuerdo con muy pocos medios de comunicación, tengo que decirlo, los abogados de Raniere argumentaron que 2 testigos cometieron perjurio y por esta situación están buscando que se abra un nuevo juicio. ¿Cuándo? No solamente hablamos de 2 testigos, han pasado muchos testigos y hay muchas pruebas en contra de Keith Raniere. Yo tengo que decirlo, creo que la justicia de Estados Unidos es mucho menos corrupta en este tipo de casos que la mexicana. Si estuviera aquí en México, les apuesto lo que quieran a que ya hubieran desestimado el caso, ya le hubieran otorgado un amparo, una fianza, ni siquiera lo estarían juzgando. Ustedes nombren, la justicia mexicana ya hubiera tenido grandes tintes. Pero en Estados Unidos, el abogado Neil Glazer, que es defensor de estas mujeres a las que se supone acusan por cometer perjurio, dice que inicialmente ellas no tenían la intención de unirse a la demanda, pero analizaron que se generó suficiente evidencia durante el juicio y que era necesario que ellas testificaran. Entonces, ahí es en donde sale pues esta disyuntiva de si cometieron perjurio o no. Pero también, fíjense que otra cosa que los medios de comunicación no le dan tanto auge. Esa la realidad de esta reunión que sostuvieron algunos países en la embajada de Estados Unidos en México. Países europeos, ¿no? Esta agencia de Reuters o Reuters, creo, uno aquí aprendiendo a decir bien cómo se llama la agencia. Reuters. Gracias. ¿Ve? Producción siempre al tiro, amablemente. Países de Estados Unidos, o sea, Canadá, España, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia y Países Bajos se reunieron en las instalaciones de la Embajada de Estados Unidos aquí en México. Y los medios de comunicación señalaron que fue una reunión porque están preocupados los países, ojo, por la política energética del gobierno de México. Esa fue la cabeza de la nota de muchos medios de comunicación. Sin embargo, olvidan profundizar el origen de la reunión. Y el origen de la reunión es que no fueron los países, no fueron los representantes, cónsules, embajadores, no. Fueron empresarios de esos países los que se reúnen con el embajador de Estados Unidos en México, que se la vive promocionando la gastronomía mexicana en Twitter, muy activo y que habla re bien el español. Él, bueno, se la vivieron en esa reunión porque están preocupados por los contratos que, más bien, están preocupados porque ya no van a tener los beneficios que gozaban con los contratos que eran regalados o adjudicados por las administraciones pasadas. Acuérdense que en tiempos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, a estas empresas de otros países tenían varios beneficios en los contratos energéticos. Beneficios que, por ejemplo, teníamos contratos leoninos, teníamos beneficios para estas empresas y no para México prácticamente. Entonces, ellos están preocupados porque la política energética del gobierno de Andrés Manuel López Obrador no les está otorgando esos beneficios que antes tenían. Entonces, hicieron ahí como
como un conglomerado, un meeting muy a oscuritas para hablar y externar esa preocupación porque ya no tienen esos beneficios. Lamentablemente lo hicieron como muy ahí, ¿no? Y está, miren, es más, es legítimo que quieran pronunciar esta preocupación. Yo sé que cuando uno pierde lana o va a perder más lana, se preocupa y busca una forma de solucionarlo. Pero no se están sentando con la persona correcta. Se están sentando, como parece ser, a complotear. Y es aparte la iniciativa privada, empresas de esos países, no representantes de esos países. Entonces sí le hacemos el exhorto a los medios para que no omitan convenientemente la información real, porque se genera mucha desinformación. Y este país está harto, está lleno de desinformación y no lo podemos permitir. Antes de irnos, solo quiero mencionar brevemente que tenemos una denuncia. El dueño de la tintorería Max, ubicada en la Colonia del Valle, sobre la calle Patricio Sáenz, esquina Pedro Romero de Terreros, corrió a las empleadas que asistieron al paro, o sea, las que no fueron a trabajar el día de ayer. Y además las amenazó. Dijo que si tomaban cartas en el asunto por que las corrieron, pues iba a haber consecuencias. Esta denuncia nos las hace llegar un cliente, ni siquiera fueron ellas, un cliente que vio toda la escena, cómo el jefe corría a las empleadas de la tintorería Max por haber asistido al paro. Señores, eso es exactamente contra lo que luchamos. Ya saben qué hacer, así que ayúdenme a compartir. Yo soy Meme Yamel y ya saben que decir la neta a nosotros no nos cuesta porque la neta peca. Sí peca. Ya iba a decir que la neta no peca. No, sí, la neta sí peca. Y también incomoda, y ya se la saben. Síganos en redes sociales como La Neta Noticias. Ya saben también que en radio escucharon esta voz de Triciclo Descompuesto en el 1150 AM en la Ciudad de México, 1120 AM en Guadalajara y 600 AM en Monterrey en Acústica Radio. En televisión estamos en el canal 160 de Total Play y el canal 79 de Easy. Van a volver a ver televisión con acústica. Y señores, aquí decimos las netas. Nos vemos mañana. Adiós.